Para mediados de 2016, Rubén Aguirre, más conocido como el profesor Girafales, venía librando una batalla silenciosa y poco conocida por muchos. Estuvo involucrado en un grave accidente años atrás que le dejó varias secuelas en su ser y en su economía. Lo mismo sucedía con su avanzada edad, que poco a poco le iba pasando facturas. Un día este cúmulo de problemas fue suficiente para su gran integridad y terminó hospitalizado. Estuvo varios días internado y debido a su diabetes corría el peligro de contraer una enfermedad intrahospitalaria. Sin embargo, el gran artista continuaba dando pelea y resistió otro de los tantos embates que recibió en su vida. Días después, fue dado de alta y pudo regresar a su casa. Hasta que el 15 de junio de ese mismo año, se reunió con toda su familia para celebrar su cumpleaños. Cargaba encima sus 82 años que celebró con mucha alegría, pero con un cierto pesar, ya que en su interior sentía que su delicada situación no le permitiría continuar con vida por mucho tiempo más. Apenas 2 días después, su cuadro se complicó y toda esa desazón que sintió en su interior se trasladó de inmediato a todo su entorno. Así es, había sucedido lo peor. Pero para comprender bien qué fue lo que sucedió y cómo llegamos a este momento, te invito a que crees tu propia comodidad y a prepararte para viajar un poco en el tiempo. Debemos situarnos más precisamente en el barrio de Santa Anita, ubicado en Saltillo, Coahuila, México, el 15 de junio de 1934. Ese día llegó a este mundo Rubén Aguirre Fuentes. Desde muy pequeño fue un niño inquieto. Le gustaba disfrazarse e imitar a cualquiera que se cruzaba por delante. Luego de sus estudios iniciales y medios, ingresó a la prestigiosa Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Allí obtuvo luego de unos años el título de ingeniero agrónomo. Aquel joven no paraba de crecer y crecer, del mismo modo que lo hacían sus aspiraciones profesionales como vocacionales. Rubén Aguirre era un hombre sumamente alto, medía 1,96 m y nunca pasaba desapercibido. Durante un tiempo ejerció la profesión, pero como él mismo dijo, tenía una aspiración diferente para su futuro. De acuerdo a unas declaraciones sobre aquellos tiempos, Rubén dijo: «Trabajé en una propiedad agrícola donde sembrábamos algodón, pero no me gustó mucho. Lo mío era la actuación. Siempre. De niño, cuando me salía a la calle, imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa. Tenía una estabilidad económica modesta, y para suplir aquella inquietud artística, realizó algunos pequeños trabajos en radio que alternaba con su profesión. Ganaba algunos pocos pesos en las emisoras, pero se divertía muchísimo haciéndolo. Rubén también incursionó en las corridas de toros como novillero. Era un estudioso y fanático de la tauromaquia. Así fue que conoció, estando en la plaza con los toros, a su gran amor. Mientras realizaba su acto, vio hacia las gradas y quedó cautivado por una joven mujer. La invitó a salir y el resto es historia. Para 1960 contrajo matrimonio con ella y así fue como Consuelo Reyes se convirtió en su gran amor y no se separó de ella nunca más. Juntos tuvieron 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones que lo hicieron abuelo de 16 nietos. Poco se sabe realmente de su familia, ya que Rubén mantenía bien protegida su intimidad. Al poco tiempo dejó de trabajar de su profesión y se convirtió en cronista taurino y presentador. Aquella profesión le permitió pronto poder dedicarse a lo que realmente anhelaba con todo su corazón. Desde 1962 hasta comienzos de los 70, Rubén Aguirre siguió con su trabajo mientras que al mismo momento se dedicó a la locución por tiempo completo. Cabe destacar que poseía una magnífica voz. Su tono claro y grave le permitían hacer presentaciones muy profesionales con gran naturalidad. Rubén transmitió vía satélite en 1970 y por primera vez en la historia una corrida de toros desde la monumental Plaza de las Ventas en Madrid para México. Luego de este inicio prometedor, el productor cubano Sergio Peña lo descubre y lo ayuda a trasladarse a la Ciudad de México. En dicha ciudad, trabajan juntos como conductor del programa infantil de concursos llamado El Club de los Millonarios.
Ese mismo año hizo un programa de televisión protagonizado por él mismo, transmitido en Canal 8 de Ciudad de México llamado El Club de Shorty, junto con dos actores con los que luego volvería a trabajar, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Así fue que Rubén, gracias a su personalidad multifacética y profesional, comenzó a trabajar como director general de producción de Televisión Independiente de México, TIM, o simplemente Canal 8. Su trabajo consistía en captar nuevos talentos y contratar personal. Al poco tiempo conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y fue el propio Rubén quien convenció a las autoridades del canal para que le dieran lugar al humorista porque había estudiado su proyecto y lo consideraba con mucho potencial. Fue entonces cuando Roberto inició con el proyecto El Ciudadano Gómez, un programa cómico que acababa de escribir. Rubén fue el encargado de producir el episodio piloto. Un dato interesante es que el día de la grabación del piloto faltó la actriz que haría el papel de una secretaria, así que Rubén le preguntó a Chespirito si no le importaba que en su lugar hubiera un secretario. Cuando le contestó que no había problema alguno, Rubén con mucha determinación exclamó: «Entonces yo interpretaré a ese personaje». Años más tarde, y cuando los programas de los supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas eran un éxito, Aguirre le pidió a Chespirito que le devolviera el favor. Quería formar parte del staff de comediantes de los programas como actor y Gómez Bolaños se lo concedió. Rubén cuenta con gracia en una entrevista que cuando los directivos del canal lo vieron actuar en los sketches, lo llamaron y le dijeron: «Señor Aguirre, ¿qué está haciendo ahí?». «Pues mi trabajo termina los viernes y esto es los sábados». «No, señor, o un lado o en otro, no puede hacer las dos cosas». «Ah, bueno, entonces me voy con Chespirito». De esta manera, renunció a su cargo como ejecutivo y apostó por su vocación y por el sueño compartido con su amigo Roberto. Aunque ya había mostrado por asomo a su personaje más conocido en Los Supergenios, faltaba desarrollarlo en un nuevo programa que cambiaría la vida de Rubén para siempre. Para 1973, Rubén se incorpora al elenco de El Chavo del Ocho, que ya venía siendo un éxito rotundo. Si bien su personaje más conocido comenzó en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde interpretaba a Rubén Aguirre Girafales, el Shorty, es en El Chavo donde vuelve, pero convertido en un profesor de escuela, el cual fue uno de los trabajos que hizo el actor en su juventud, dando clases a niños de primaria en Saltillo. Su personaje, el profesor Girafales, fue un caballero educado y soltero que estaba profundamente enamorado de doña Florinda. Era el maestro de una escuela primaria donde acudían los niños de la vecindad. Vestía trajes de 2 piezas gris o cafés muy elegantes. Usaba corbatas, sombreros y siempre llevaba un puro en una mano y un ramo de flores en la otra para su enamorada. Usaba un mostacho característico que lo traía de la vida real. La idea de Rubén fue hacer un maestro de escuela a la antigua, con sombrero y puro, y por eso lo personificó de esa manera. También le agregó el famosísimo ta, ta, ta cuando se enojaba y aseguró que se lo robó a un profesor de secundaria que tuvo, que lo hacía, pero más pausado. Tenía algunos apodos desopilantes en la serie como el maestro Longaniza o el ferrocarril parado. A lo largo de toda la serie mantuvo un romance mayormente platónico con doña Florinda, quien se convertía en una mujer dulce y dejaba de gruñir cuando él aparecía en la vecindad. Ella podía estar peleando con don Ramón o reprendiendo a algunos de los niños, pero apenas veía al profesor, su comportamiento cambiaba radicalmente. Después de mirarse largo rato con cara de enamorados, ella lo invitaba. «¿Desea usted pasar a tomar una tacita de café?», a lo que él asentía: «Después de usted». Estas frases quedaron inmortalizadas, al igual que sus miradas y suspiros que hacían la risa de todo el mundo. Un dato curioso es que en toda la serie no se le conoció por su nombre de pila, solo por su apellido. Al mismo tiempo, Rubén actuó en varios capítulos del programa El Chapulín Colorado, interpretando muy diversos personajes. Otro de los personajes más reconocidos fueron el de Lucas Tañeda, fiel compañero lunático de Chaparrón Bonaparte, y el del sargento Refugio Pasguato en Los Caquitos. En 1998 actuó como don Alberto Dueñas en la telenovela Soñadoras. Para el año 2000 fue el narrador de Atínale al precio, un famoso programa de concursos.
En sus últimos años activo, trabajó como productor y dirigió su propio circo con el cual realizó giras a varios países de América Latina. Según Rubén, esta era otra de sus pasiones en donde aseguraba que se sentía muy a gusto y que le permitía estar más cerca del público. Luego de 46 años de carrera artística ininterrumpidas, anunció su retiro de los escenarios en 2013 con el fin de atender a su salud algo deteriorada. Según contó su hija Verónica Aguirre, tenía pensado realizar un proyecto junto a su gran amigo Edgar Vivar, quien conoció en El Chavo, pero ese proyecto que apenas estaba comenzando a gestarse, jamás pudo ver la luz. Rubén Aguirre fue una persona que vivió muy intensamente su vida y viajó todo lo que pudo. En alguna entrevista se lo escuchó decir que no se debía al modelo, sino al kilometraje. En el año 2006, Rubén atravesó uno de los momentos más complicados. Se vio envuelto en un accidente que casi le costó la vida y la de su amada esposa. El actor y su esposa se dirigían tranquilamente a la ciudad de Los Mochis, pero en una parte del recorrido, su automóvil se quedó sin frenos y no pudo evitar impactar contra la parte trasera de un bus de pasajeros de la línea de autobuses Unidos de Sinaloa. Como consecuencia, Rubén Aguirre tuvo varias fracturas en una de sus piernas y se lesionó severamente la columna vertebral. Su mujer se fracturó la pierna derecha, la cual quedó prensada tras el impacto, por lo que tuvo que ser rescatada. Pero debido a la gravedad de las heridas, finalmente tuvieron que amputarle la pierna. Este accidente le dejó a Rubén serias secuelas, por lo que redujo bastante su movilidad. Tenía que depender para trasladarse de una silla de ruedas. Luego de un tiempo al actor se le diagnosticó diabetes, algo que luego se vio más comprometido porque tenía cálculos en un riñón. Sin embargo, pudo tratar su enfermedad y convivir con ella. En agosto de 2014 fue internado nuevamente tras sufrir una deshidratación, además de sufrir la altura de la capital mexicana después de visitar el puerto de Mazatlán en Sinaloa. Estos sucesos fueron menguando tanto su integridad física como moral y poco a poco fueron contribuyendo a aumentar la fragilidad de su ser. Y aquí es donde volvemos al principio del video para descubrir qué fue lo que lo llevó al fatídico momento. El 14 de mayo de 2016, Rubén estuvo hospitalizado durante 11 días porque lo afectó un cuadro de neumonía. No era algo grave y estaba controlado, pero como resultaba riesgoso para su salud, el 25 de mayo le dieron el alta ya que era mejor enviarlo a su hogar a que se quedara expuesto en el hospital donde podría contagiarse y empeorar su estado. Su condición general ya era bastante delicada, pero pese a la dificultad, llegó a juntar a todos sus familiares para poder celebrar su cumpleaños número 82 el 15 de junio de 2016. A pesar de encontrarse muy débil, festejó y celebró con sus seres queridos. Era consciente que sus días estaban contados, por lo que aprovechó al máximo de aquel encuentro. No quería perder la oportunidad de rodearse de las personas que más quería. Así fue de especial aquel cumpleaños que suponía en concreto para Rubén un último adiós a su familia. 2 días después, el 17 de junio a las 4 de la madrugada, su cuadro de neumonía empeoró y terminó con la vida de Rubén Aguirre, quien no pudo resistir más y falleció en su casa de Puerto Vallarta, Jalisco. El maestro más querido de la televisión mundial, el último romántico que siempre nos produjo carcajadas, esta vez generaba las más sentidas y tristes lágrimas. Su hija Verónica Aguirre se expresó al respecto diciendo: «Mi papá murió en paz, de verdad. Murió tranquilo, sin pendientes y sin dolores, con sus hijas y sus hijos. Todos los que pudimos, aquí estábamos rodeándolo». Rubén Aguirre fue velado ese mismo viernes en una funeraria ubicada en el centro de Puerto Vallarta. En su sepelio, sus fanáticos se mostraron realmente conmovidos por su pérdida, aunque intentaron que la despedida sea de la manera más agradable posible. Cientos de niños se acercaron a saludar por última vez a su querido maestro, a pesar de que el programa ya cumplió 50 años. Como si fuera poco, mariachis entonaron la canción de El Chavo, mientras que pequeños seguidores dejaban manzanas sobre su ataúd, recordando aquellas clases donde los niños de la vecindad agasajaban a su querido profesor. Fue un conjunto de hijos, nietos, amigos y cientos de personas los que despidieron al célebre profesor Girafales. Florinda Mesa,
Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar expresaron su dolor por la gran pérdida, aunque no pudieron asistir al velorio por cuestiones de distancias y vuelos. Al día siguiente se celebró una misa en memoria del actor en el Templo de la Aurora y posteriormente sus restos fueron cremados. No existe un registro exacto del patrimonio de Rubén Aguirre, pero sí se conocen varias historias que hablan de que estaba quebrado financieramente y de que mantenía una deuda con la Asociación Nacional de Actores. Lo cierto es que existió una deuda por unos gastos médicos que había generado Rubén Aguirre, pero que no le correspondían a él hacerse cargo de ellos, ya que la Asociación Nacional de Actores, mediante lo estipulado en su contrato, era quien debía pagar aquella deuda que ascendía a unos $5,000. Rubén tuvo que desmentir el hecho de que no estaba mal financieramente, así también su hija tuvo que salir a hacer lo mismo contra los falsos rumores de su situación económica. Rubén Aguirre fue un artista multifacético, podía y sabía hacer de todo. Supo ser novillero, cronista taurino, locutor de radio y televisión, reportero, escritor y actor de telenovelas. También dejó su huella en el cine participando en películas como El Chanfle y acompañando a Antonio Aguilar en varias de sus producciones. En sus últimos años, reconoció que el profesor Girafales fue su personaje más entrañable y querido porque quizás tenía todo lo romántico y cursi que tenía él mismo, pero sobre todo porque le permitió ser internacional. Dijo en varias oportunidades: "Gracias a Girafales he visto cómo me piden autógrafos los chicos de la Quinta Avenida de New York y los de Ushuaia. Eso vale muchísimo para un actor. Y lo mismo pasa en Italia, España, Francia, Marruecos, Norte de África, Corea". Fue una persona con una gran sensibilidad. En varias entrevistas se lo puede ver siempre emocional al borde de las lágrimas. Sus hijos, amigos y cercanos lo recuerdan como un hombre de gran corazón. Ese siempre fue el fin de su sueño, ser recordado como una buena persona. Siempre se dijo que Rubén Aguirre fue un hombre grande, pero fundamentalmente fue un gran hombre.